there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, Dr. Jimmy Dupree, Jonathan Steele, Lauren Larson, Dr. David Watts y Paris Reagan y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros el día de hoy. Después de los feriados, qué bueno estar de vuelta aquí, ¿no? Y esperamos que el Señor nos dé una gran programación el día de hoy, conforme al Espíritu de Dios se mueve, ¿no? Y oramos pues que ustedes puedan quedarse con nosotros desde el principio. Dave, vamos a empezar en el versículo 10 y empezamos a comentar en el 11 cuando lleguemos allí. Muy bien, y no solo esto, Él no dará otro ejemplo. sino cuando Rebeca también concibió por aquel, aún por nuestro padre Isaac. Pablo desecha la idea de una salvación nacionalista como lo veremos. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho ni bien ni mal, Se refiere a Esaú y Jacob que eran gemelos. para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera. Declara el conocimiento de Dios no de obras, sino de conocimiento. No por las obras, sino por el que llama. Disculpa, Dave. No se preocupe. Declara la base entera del trono de Dios con los hombres y su manera de operación. Dios escogió a Israel por un propósito específico. ¿Por qué? No fue por una gran moralidad de parte de ellos. ¿Por qué los escogió? Toda otra nación en el mundo estaba allí. Pero Él no escogió a ninguno de estos individuos. Él les dio la mayor palabra, la entregó al apóstol Pablo, que la humanidad jamás ha conocido, y estoy hablando del nuevo pacto. Fue mayor aún de la gran ley de Moisés. No había nada que remotamente se podía comparar. Tristemente y lamentablemente, los rechazaron. Ellos se hicieron a un lado, no solamente se hicieron a un lado, pero crucificaron a su benefactor. Aquellos que a ellos era que el Señor les daría este nuevo pacto, y Cristo es el nuevo pacto. Él no simplemente es el entendimiento de ello, Él es el nuevo pacto. Y Lauren, ¿qué quiso decir cuando él habló de elección acá? Bueno, una vez más vamos a estar tomando diferentes pensamientos de diferentes personas. Sus notas claramente dicen que Dios escogió realmente hablar de Jacob en vez de Esaú. Algunos dirían tal vez que Dios escoge a algunos para la salvación y a otros para la destrucción. ¿Ese es el tipo de elección del que estás hablando? Bueno, eso es lo que algunos mencionan, no es lo que yo creo, pero muchos en la ideología calvinista se enfocan en la expiación limitada. En otras palabras, que Dios pone su mano sobre unos y no sobre otros en cuanto a la salvación, y utilizan estos pasajes para tratar de promover esa agenda. Pero lo que Dios realmente nos está diciendo es que Él vio por adelantado el corazón de Jacob y escogió a Jacob por encima de Esaú como resultado de su omnisciencia, que es lo que usted menciona en las Escrituras. Él escogió a Jacob para un propósito específico y para un proceso específico, pero Esaú no quería tener nada que ver con Dios. Él tuvo la primera oportunidad y Dios vio eso por adelantado. Por unos segundos él fue el primogénito, ¿no? Esaú, sí, así es. Y por derecho, Esaú debía recibir la porción más grande de la heredad. A él se convirtió en el líder espiritual de la familia después de que su padre falleciera. Pero no la quería. Él veía con desdén esa situación. Él vendió su primogenitura por un plato de comida, por decirlo así. Él no pensaba altamente de ser el sumo sacerdote de la casa. Disculpa, toda la nación de Israel, una vez vinieron a ser nación,
de lo que estás hablando es 2 o 3, 4 personas, ¿no? Correcto, y de eso es de lo que él está hablando aquí. Pero Dios tuvo a toda la nación. Él podía escoger a quien él hubiese querido para entregarle este nuevo pacto. Pero él lo entregó Correcto. a Jacob. Bueno, Jacob, una vez más, sería el precursor. Él sería el que ayudaría a cumplir el llamado de Abraham. En ti todas las naciones de la tierra serán benditas, porque fue a través de Jacob que, lo voy a decir de esta manera, que... Pero yo no creo que Jacob sabía lo que tenía en aquel momento. No, pero Jacob, si nos fijamos en él como un estudio, encontraremos que Jacob presentó aún en su sigilosidad un corazón por las cosas de Dios. Parecía que él quería lo que Dios tenía que ofrecer. Él aún, después de que él engaña a su padre y hace trampa contra su hermano para ganarle la bendición, él habla en sus palabras la idea de bendecir a Dios al continuar y al Así presentarse ante el Señor. Y esto nos muestra que, bueno, ciertamente, aunque hay evidencia de pecado y naturaleza pecaminosa en Jacob, también había un corazón que estaba inclinado hacia Dios. Al contrario de Esaú, que realmente no había deseo, no había ningún diseño en su corazón por Dios. Y esto, en mi opinión, esta es la omnisciencia que Dios utilizó para escoger quién sería realmente el padre de la nación de Israel. Jacob sería el padre de los 12 originales, de la docena que vendría de los lomos de Jacob, y sabemos que Jacob tuvo que pasar por un proceso muy grande de cambio, un proceso en un modelo de santificación, por decirlo así. ¿Sabes? Lo triste de esta situación es que lo que estamos viendo en el mundo actualmente, en el Medio Oriente, y estamos viendo a Israel luchando para sobrevivir, una gran parte del mundo está en contra de ella, y esta pequeña tierra, que es realmente un espacio tan pequeño que se ve atacada por ambas partes, bueno, en todas partes, que quieren matarla. Y todo fue tan innecesario, toda esta lucha, todo tan innecesario. Sí, entonces una vez más, eso hubiera podido, se hubiera podido dejar fuera, por decirlo así, si ellos hubieran aceptado a Cristo cuando Él vino. Si todo el mundo, exacto, todo el mundo hubiese sido cambiado. Sí. Todo el mundo, pero sí, si hubiesen aceptado, y es todo lo que faltaba, que ellos aceptasen al Redentor. La Escritura nos decía el hecho de que ellos iban a rechazarlo. Y aún no tenían que hacerlo. Así es, correcto, pero lo hicieron, y hay algunos israelitas a lo largo de los años, la iglesia primitiva, que primordialmente era israelita, en los primeros 10, 11, 12 años de la iglesia, mucho antes de que los gentiles comenzaran a recibir a Cristo y fueran reconocidos como miembros de la iglesia. Ellos eran los líderes de la primera iglesia del primer siglo, la primitiva, pero al mismo tiempo, usted tiene la razón, sí, Israel sí perdió esa gran oportunidad, mas sin embargo las Escrituras declaran que van a tener otra oportunidad, van a tener otra oportunidad. Y lo van a aceptar. Sí, Dios no ha desechado a este pueblo. Él no solo escogió que ellos quedaran fuera de todas las naciones de la tierra, Él formó a esta nación. Considéralo, no había otra nación en el mundo que sabía algo de Dios. Eran todos idólatras. Correcto, pero Dios tomó a un idólatra como el padre de Abraham y trató con Abraham, que realmente no tenía conocimiento fuera de tal vez el conocimiento de la promesa original de Génesis 3:15. Porque él aceptó rápidamente el papel que Dios le dio a él en Génesis capítulo 12 y dejó a su familia y dejó su heredad y lo aceptó. ¿Te refieres a Abraham? Sí, Abraham. Entonces, Abraham era la elección de Dios, él aceptó, y de Abraham entonces el plan fue establecido para poder levantar una nación. Dios no dijo, bueno, esta nación y aquella nación. Él dijo, voy a levantar a una nación, y el punto de nuestro pasaje aquí es que esa nación fue levantada de una manera sobrenatural desde el nacimiento primeramente de Isaac, 25 años
después de tratar de hacer que esta simiente, esta promesa de la simiente de Abraham, antes de que Isaac pudiera nacer, a un señor que tenía 99 años de edad y una mujer de 90. Dios de una manera sobrenatural produjo al que sería el precursor de Cristo, el precursor de la nación de Israel, y nuestra historia y la narrativa que estamos viendo en este momento es el segundo hijo removido de Abraham. Esta es la historia de Isaac, y vemos a Isaac y a Rebeca que tuvieron una lucha para tener hijos, y la profecía se dio de que el mayor de los dos hijos, entre Jacob y Esaú, que es nuestra conversación el día de hoy, él sería el que, bueno, los dos estarían lado a lado, pero el mayor serviría al menor. Y una vez más, cuando regresamos al pensamiento de la elección, y hermanos, por favor, ayúdenos a esta situación. Dios creo que vio por adelantado, mi opinión es que él vio el corazón que Jacob tendría por él, independientemente de sus problemas, y escogió a Jacob para que fuese aquel que debería de dirigir este empuje hacia el nuevo pacto. Pero el conocimiento de Dios no negaba el libre albedrío. La omnisciencia, así es. Entonces, Esaú... Disculpa, repita eso una vez más. La omnisciencia de Dios no niega el libre albedrío de nadie. No. Especialmente de estos dos, específicamente. Eso es ese conocimiento, ¿no? Es el tiempo cuando Dios ve el final del principio. Él es el primero y también es el último. Ve el tiempo en una manera como nosotros no podemos verla, ¿no? Así es como Dios ve el tiempo. Y puede ver toda interacción que la gente va a tener con su palabra, con sus promesas, con su pacto. Y él vio en su omnisciencia en Jacob y Esaú cuál iba favorablemente a responder a esa primogenitura, y por eso Dios escogió a Jacob. No era porque él quería escoger a Jacob sobre Esaú o quería a Esaú sobre Jacob. No, lo que pasa es que él vio quién iba a responder favorablemente. Sí, así es. Y eventualmente lo bendijo de todas maneras. Eso es parte de la lucha. No es una lucha realmente, pero de nosotros que pertenecemos a un punto de vista arminionista o de Wesley, que es la omnisciencia de Dios, porque creemos fuertemente en el libre albedrío del hombre, que Dios nos dio un libre albedrío, pero no podemos decir que Dios no conoce el futuro. No podemos decir que Dios no lo ve, pero en su... Bueno, los calvinistas discuten y dicen que Dios no puede ser soberano si le da al hombre el libre albedrío, pero yo creo que muestra más la soberanía de Dios el hecho de que Él nos dio esta oportunidad de recibir o de proyectarlo. ¿Por qué Esaú fue rechazado y por qué Jacob fue aceptado? Finalmente es porque eso está en la soberanía de Dios, pero yo sí creo que es porque Dios en su omnisciencia vio lo que su corazón era y cómo sería y cómo culminaría con su plan. Entonces nosotros, bueno, creemos fuertemente en la libertad, en el libre albedrío, pero creemos que Dios, aunque Él nos dio la opción y que nosotros tenemos que tomar la decisión, Él sabe qué vamos a hacer. No podemos decir que Él no sabe, porque entonces estaríamos negando su omnipotencia y omnipresencia y su omnisciencia y todos los atributos de Dios. Así que... Bueno, eso hace al hombre entonces un robot. Bueno, sí creemos en la elección como los calvinistas tal vez lo dicen. Creo que a veces, si vemos la estrategia de lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, no podemos negar el libre albedrío. Él le dio a los judíos la habilidad de poder ser aquellos que le servirían, que le aceptarían al Mesías, que evangelizarían a la nación. Pero como Esaú, el pueblo de Israel rechazó su primogenitura. Así que Dios no los dejó fuera completamente, pero sí empezó una obra que incluiría al judío y al gentil, pero primordialmente una obra en el pueblo gentil, la iglesia. Entonces, la razón por la cual Pablo escribe en general no solo es para decir, miren, la iglesia ahora, Dios está trabajando a través de ustedes. No, de hecho, el peligro es que Pablo ve que nosotros vamos a hacer precisamente lo mismo que hizo Esaú, haciendo propiamente lo que hizo Israel, y nosotros creo que hoy día vemos un rechazo de esa primogenitura que tenemos. Creo que hoy día vemos a una gran parte de la iglesia están no entendiendo
lo que tratamos de enseñarle, ¿no? Lo que Jesucristo ha logrado en la cruz del Calvario, y en muchas maneras están rechazando esa primogenitura, las bendiciones, las provisiones de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo dice que si usted no tiene cuidado de la manera como Dios cortó la rama natural, también puede hacerlo con esta injerta, ¿no? Entonces, Pablo ve algo acá que es importante, porque no solamente Esaú sucedió con él, ¿no? Pero si la iglesia no tiene cuidado, va a ser el mismo pecado de los dos anteriores. Y si esa persona puede ser eliminada, ¿qué hay de la soberanía de Dios? Esa eliminación fue un resultado de una decisión tomada o hecha por un creyente. Tal vez sea bueno, doctor Watts, hace tiempo usted nos dio un desglose de los principios de los 5 puntos del calvinismo, que es parte de lo que estamos hablando. Sé que la televisión tiene, hermano Suárez, si no le importa un desglose del punto de vista calvinista. Hermano Watts, usted lo ha hecho muchas veces. ¿Pudiera usted...? Sí, realmente, bueno, obviamente cuando nosotros vamos a la Reforma, vamos al 1517 y las 95 tesis que estuvieron allá en Wittenberg, tenía ya el principio de la Reforma, que fue algo maravilloso porque nos separa de la Iglesia Católica. Empezamos a enfatizar lo que se llaman los 5 solas: sola la Biblia, volviendo a la palabra de Dios escrita, solo fide, por la fe solamente, solo gracia, por la gracia solamente, solo de la gloria de Dios solamente, y solo Cristo, solamente por Cristo. Así que eran 5 puntos buenos que se desarrollaron y pusieron el fundamento de lo que tendremos en la iglesia protestante. Pero tenemos ramas que viene esa reformación, y una de ellas está en Génova. Tenemos a Juan Calvino y el principio de su enseñanza de predestinación y elección. Calvino creía en ese que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo preordenaron antes de quiénes iban a ser elegidos y quiénes no, quiénes iban a perder y quiénes no, y están esos tulipanes, ¿no? O la doctrina o la enseñanza del tulipán. Entonces, teniendo 5 puntos como los que están en la pantalla en este momento: la depravación total, la elección incondicional, la expiación limitada. Ahora Calvino, a los 25 años de edad, escribe uno de los libros teológicos más importantes, o esa serie que se escribió, el énfasis en la religión cristiana, la influencia eso influenció a la teología durante cientos de años, y aún hasta el día de hoy la influencia se siente. Obviamente, nosotros no vemos un avivamiento del arminianismo hasta que vienen los Wesleys, y allí es donde viene la iglesia metodista eventualmente, de allí sale la iglesia pentecostés. Así que el tulipán, cuando dice depravación total, es decir, el hombre está depravado totalmente, nacimos en el pecado, porque Adán, siendo la cabeza federal de los hombres, y estamos de acuerdo, ¿no?, con eso, en esa parte de que nacemos totalmente depravados en el pecado. La diferencia es que en el punto de vista calvinista, el hombre no tiene manera de afectar su futuro. Está hablando usted de la predestinación. Hablando de esa predestinación. Así que básicamente que nosotros decimos, sí, nacemos pecadores, pero nosotros tenemos el libre albedrío de escoger responder al Espíritu Santo y responder o no responder. Nunca aceptaron eso, ¿verdad? No lo aceptaron, porque realmente cuando habla de la gracia irresistible en el tulipán y en el arminianismo está la gracia prevalente, es decir, la gracia de Dios está allí, pero usted escoge aceptarla o rechazarla, la gracia de Dios, ¿no? Y cuando el Espíritu Santo le llama y sabemos que somos regenerados por el Espíritu Santo, respondemos al mover del Espíritu Santo y estamos de acuerdo con ello. Entonces, cuando tenemos esa depravación total, la condición convencional, donde Dios escoge quién va a ser salvo, quién no, y llegamos al problema mayor aquí. Nuestro texto entonces diría que Esaú
fue uno de esos elegidos. Sí, sí. Para ser perdidos. Sí. Y Esaú jamás hubiera tenido la decisión o la tuviese opción ni la oportunidad. oportunidad. Y ellos enseñan que nuestro texto está diciendo, ¿Realmente creen eso? sí, eso es muy, muy fuerte. Eso es lo que Calvino diría o dijo en su texto, y Leon Morris, él hace eco de lo que Calvino creía, que esto es Y una... Morris es Bueno, Morris es un teólogo. gracia irresistible, sí. La seguridad incondicional, esa parte viene de que la idea Una de que son vasija de ira. predestinados. Una señora le hizo la pregunta a Spurgeon en una ocasión. Le dijo, no puedo creer yo que Dios ama a Jacob y odia a Esaú. Y Spurgeon dijo, bueno, me sorprende que Dios amaba a Jacob, porque ninguno de nosotros merecíamos amor. Así él pensaba, Sí. así él veía estos versículos. Realmente lo ven de la manera individual, mientras que nosotros vemos como el plan de Dios, porque el plan de Dios, eso es lo predestinado, no los individuos que van a estar allí, y en la mente de Dios, la cruz, la rendición, todo eso estaba allí. Así que mi mayor problema es en la enseñanza del tulipán, Sí. es decir, la expiación limitada, donde ellos dicen que Jesús muere solamente por los elegidos y no por todo el mundo, ¿no? Porque mi problema y la teología reformada, y he hablado de esto bastante, y mucha gente dice, ¿usted es reformado? ¿Usted cree de esa manera? No, no lo soy, sí fui a un seminario reformado, pero 100% estoy en mi punto de vista armenionista y también Wesley o wesleyano, pero la causa de la expiación limitada, por ejemplo, si usted pregunta y le dice a alguien, si usted rechaza a Jesucristo, usted malgasta la sangre derramada por usted, y yo creo que es horrible decir algo así. El decir también que malgastaríamos la sangre de Cristo es absurdo. La idea de que Esaú o cualquier ser humano que ha nacido en esta tierra nace, vive su vida y muere y va al infierno por la eternidad y no hay opción en la situación. Eso es lo que yo no puedo reconciliar Correcto, con sí. la naturaleza. El concepto de la Dios. expiación limitada. Eso es lo que, ese Sí. es el problema, o ese La es el tema. escritura, en la escritura Pablo le dice a Timoteo, Jesucristo es el Salvador de todo el hombre, de todos los hombres. No puedo ser más claro que eso. En otras palabras, lo que él hizo por la humanidad en el Calvario fue capaz de producir la salvación para toda la humanidad. Y nos vamos a lo básico, hermano Swagger. Evidentemente deben de enseñar que la cruz es limitada Esa también, es la ¿no? expiación limitada. Eso es lo que ellos enseñan. Es lo que ellos hacen, la enseñanza para los elegidos. Sí. Y eso está obviamente en contra de segunda de Pedro, donde dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a es la voluntad de reconocer Dios. que Él es Dios. ¿Cómo pueden todos? Si ¿Cómo es la van a expiación? venir todos si la mayoría está condenado? Sí, pero Bueno, los que ven esta programación, y le pido disculpas porque me acabo de bajar el micrófono, así que espero que se haya escuchado lo que dije. Me acaban yo de hice, corregir perdón. fuera de cámara, pero el caso es que los calvinistas que nos ven ahora mismo dicen, ustedes al enfatizar el libre albedrío, ustedes hacen el libre albedrío un Dios, lo hacen un ídolo, y ustedes son los que no entienden la Biblia. Sí, Eso así es lo es. que todos nos dicen. Pero eso es una realidad inescapable. Si nos fijamos en el final de este párrafo del que estamos hablando, la Escritura dice a Faraón que aún por el mismo propósito en el versículo 17 os he levantado para mostrar mi poder en ti, mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere le endurece. Si usted lee eso y no lee la historia del faraón, usted se va a perder puntos claves en cuanto a qué fue lo que endureció el corazón de Faraón. Porque una y otra vez la palabra de Dios se le dio a Faraón y una y otra vez él tomó su endureció y decisión. rechazó la palabra de Dios. Y eso, a cambio, Dios endureció el corazón de Faraón. Así que es un rechazo de la palabra de Dios, es una agencia moral. El libre albedrío es el derecho de Faraón de endurecer su corazón, pero Pablo lo ve igual, como si Dios hubiera endurecido el corazón de Faraón al utilizarlo de ¿Y esa cuán manera. amplia es esa doctrina? Parece que aparentemente la iglesia presbiteriana se forma dentro de esto, y la teología reformada
ha vuelto a popularidad en los últimos 25 a 30 años. Realmente las iglesias bíblicas, muchos seminarios, esto es lo que enseñan, pero si TV tiene esa gráfica que tenemos de lo que es la teología de armeniana, ¿no? Ahí están los 5 puntos. En lugar de depravación total tenemos el libre albedrío. Esa es la parte número 1. Tenemos que enseñar el libre albedrío. Luego tenemos la elección condicional. Condicional en lo que tiene que ver o en contra de la incondicionalidad. Es decir, esto quiere decir que sí usted puede tomar la decisión. La salvación no es incondicional, es condicional. Venid a mí todos aquellos que están cargados y cansados y yo os daré descanso. Evidentemente eso no se refiere a todos, solamente a aquellos que están hablándose allí, ¿no? Bueno, de acuerdo a como Calvino pensaba que si hubiese una gracia preveniente y condicional, como usted acaba de citar, toda persona puede responder al llamado del Espíritu Santo si deciden hacerlo. Pero lo tercero, lo que es expiación universal, eso, Jacobo Armenio, él solamente tenía 4 años de edad cuando murió Juan Calvino. Él no se enfrentó cara a cara con Calvino. Él fue realmente un editor más tarde. Era un niño cuando Calvino murió. Así que él no quiere simplemente rechazar el calvinismo, quiere modificarlo, pero termina formulando esta doctrina que eventualmente se convierte en la base de la iglesia metodista y todo el costo de vida y todo eso. Pero la expiación universal, Jesús murió a todo el mundo, no solamente por los elegidos, sino para todo el mundo. Número 4, el Espíritu Santo puede ser resistido. La gracia, no la irresistible, pero una persona, sea Esaú, Faraón, sea Judá o Pedro, usted puede responder, usted puede resistir o puede aceptarlo. El Espíritu Santo le dio a usted, Dios le dio ese libre albedrío a usted. Y número 5, que los santos sí pueden caer de la gracia, así es como él lo dijo, que usted como hijo de Dios escoge removerse de esa relación con Dios. No que es fácil o que cada pecado que usted cometa sucede, ¿no? Pero sí puede tomar la decisión de darle la espalda a Dios. Una vez usted ha sido cristiano, usted puede apartarse de Dios. Ahora, ese proceso es un proceso que es más complicado de lo que muchas personas lo han llamado a hacer. No es solamente de que, yo he cometido un error y se aparta la persona de Cristo. Tiene que ser un rechazo de fe. Es lo único que nos salva. Entonces, un rechazo de la fe es lo único que nos condena. Como el hermano Larson ha dicho, oro que su fe no falle. Así es. Que su fe no falle. Y esa fe, gracias a Dios, tenemos que tener cuidado que no vayamos al otro lado del camino, porque pensamos que todo lo que hagamos nos va a llevar al infierno y nosotros vivimos en ese estado intolerante, ¿no? Correcto. Sí tenemos seguridad como creyentes, pero esa seguridad es una seguridad Sí, nuestra fe condicional. debe permanecer centrada en Cristo, en quién Él es y lo que Él ha hecho, sí. Creo que debemos irnos a la pausa si es posible. Sí, adelante. Vamos a la pausa y ya volvemos. El mensaje de la cruz. Dios le ha levantado para que la luz brille en las tinieblas. Haciendo un impacto para Cristo. Él no murió para salvar a unos cuantos, Él murió para salvarlos a todos, tomando una decisión personal que solo usted puede tomar. Defendiendo la cruz. Solamente hay una respuesta, y es Jesucristo y este crucificado. Avanzando para el Evangelio. Viva la diferencia en SBN. Usted dijo durante la pausa, ¿puede repetir lo que se dijo? Estábamos hablando entre la diferencia entre los 5 puntos calvinistas en cuanto a la
expiación y el punto de vista arminianista, que es a lo que nosotros de nosotros nos basamos, y también el orden de la salvación con el calvinismo, ellos creen que todo comienza y termina con Dios y solo se trata del cuarto paso cuando se utiliza la fe para aceptar a Cristo. Ahora, nosotros sabemos que nuestra salvación comienza con que Dios nos atrae a Él, nos convence del pecado. Así es. Pero luego hay diferentes pasos en medio. Ahora, al estar hablando de una comparación entre los dos, siempre recuerdo 1 Corintios capítulo 10, donde él nos habla dice, además, hermanos, yo no quisiera que fuesen ignorantes de cómo todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y a todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero luego continúa un par de versículos después y dice que algunos fallaron por causa de su incredulidad. No fue porque Dios los rechazaron o los rechazó, pero Dios nos ha llamado a todos. Por su propia decisión. Fue los que rechazaron a Dios y no que Dios los haya rechazado a ellos. Bajo el calvinismo hubiera sido que Dios los rechazara a ellos. Ahora, hay diferentes niveles de calvinismo, diferentes niveles de la Iglesia Reformada. Eso se tiene que mencionar porque no todos en esos campamentos en particular son tan fuertes en todos los puntos que se han mencionado o toda su creencia a lo largo de los años de esa ideología calvinista, aunque nosotros desesperadamente nos separamos del error. Han habido grandes hombres que han pasado por esa ideología. Una persona puede ser salvo y creer esas cosas. Ese es el punto. Estamos viendo a hombres como Spurgeon o el príncipe de los predicadores. Estamos viendo también a el gran Finney, despertar que fue de este grupo de personas. Así que en varios grandes despertares. George Whitefield, Correcto. Jonathan Edwards. De Lemuri también. Sí, Moody, Charles Finney también. Debemos tener cuidado porque lo que nosotros sabemos de la historia del hombre, y utilizo yo su terminología, todos estamos al revés. Donnie dice que todos somos raros. Ahora, hay problemas en la humanidad y no tenemos todo nosotros ya entendido, y la tradición reformada le debemos mucho a ciertas cosas que se desarrollaron, pero esta no es una. Los calvinistas creen en la expiación limitada y esos principios de los 5 puntos son cosas que rechazamos, pero debemos tener cuidado cuando comenzamos a rechazar el cuerpo de Cristo. Necesitamos tener cuidado. Bueno, sin la reforma protestante, eso literalmente cambió el mundo. La Iglesia católica no solamente creció, gobernó el mundo en diferentes momentos, ¿no? Fue un evento geopolítico que cambió la historia de la humanidad. Así que ese fue el principio de la Iglesia protestante, ¿no? Así que el énfasis era solo la Biblia, que la Biblia era prominente sobre la tradición de la Iglesia, sobre los papas, y todavía seguimos de acuerdo con eso, por encima de todo tipo de obispo, como fuese, que la Biblia es lo que es, y el énfasis de solo fide, por la fe, que la salvación es por la fe, solo gracia, por la gracia de Dios, no así solo Cristo, queriendo decir Cristo. Estos son declaraciones importantes que todavía nos afectan, y aún así en la Iglesia reformada, ellos tienen un amor por la palabra de Dios y ellos respetan, tienen un alto punto de vista de la palabra de Dios. Obviamente tienen su interpretación, pero ellos sienten que ellos están siguiendo la palabra de Dios. Nosotros estamos en desacuerdo con su interpretación, ¿no? Pero, por ejemplo, Spurgeon, podemos decir, o alguien como George Whitefield. George Whitefield fue usado por Dios de una manera muy poderosa. Tanto así que él influenció a Benjamin Franklin. Así es. Pero Benjamin Franklin imprimió su artículo y lo distribuyó. Y de hecho, ni siquiera era un creyente, pero
alguien como Moody, por ejemplo, aún entrando, bueno, Moody empezó el seminario bíblico Moody en los años 50, Kenneth Wuest enseñó allí, fue un gran erudito. Kenneth Wuest, sus escrituras influenciaron lo que empezó usted a abrir cuando Dios le dio a usted el mensaje de la cruz. Así que el remover a estos hombres de Dios por este desacuerdo nos va a dejar en un punto equivocado donde tenemos estudiantes de historia, de teología. Ahora, eso no quiere decir que nosotros afirmamos los puntos del tulipán, pero sí vemos lo bueno, ¿no? Lo bueno, porque yo he recibido ataques de algunas personas, por ejemplo, yo soy un historiador de Lutero, he leído mucho de Lutero, conozco mucho de su historia, pero Lutero tiene realmente un lugar muy complicado, así como todo gran hombre de Dios. Gracias. Tiene un legado complicado. Si Dios no los podía usar perfectamente, no nos va a usar a ninguno solamente. Así es. Hay un problema. La persona automáticamente consigna a una persona a un infierno eterno porque dicen y piensan que tal vez no son llamados de Dios. Yo no creo que eso sea tan obvio, pero toman la decisión basándose en lo que ellos ven que el individuo hace. Y ahí es donde ellos dicen que fueron elegidos o no, o si estuvieron un tiempo en la iglesia. Hablando de tomar la decisión ellos mismos, a eso me refiero. Tal vez esto pueda ayudar, tal vez. Y no sé si pueda responderse, pero ¿será que alguien tiene la idea de cómo es que el punto de vista calvinista ve el evangelismo y la necesidad de la tal en cuanto a cómo ellos lo hacen? Como dijo el hermano Larson, realmente el punto de vista sobre el evangelismo varía de persona a persona. Hudson Taylor sentía ese llamado a ir a China como misionero, y Mission Moore le dijo: joven, si Dios quiere evangelizar, él no necesita su ayuda ni la mía. Y le dijeron, no. Hudson Taylor creyó y creció en una iglesia calvinista, pero fue levantado, fue a China, y allí empieza una misión en China que todavía hasta el día de hoy sigue activa, y han habido millones de chinos que han sido salvos por lo que él empezó en los 1800. Entonces, habían personas como Charles Finney. Charles Finney era presbiteriano, creció de esa manera, fue reformado, pero sentía ese llamado fuerte por el evangelismo y el llamar a la gente y decirles, despertarles, que contarles la idea de que estaban en los elegidos. Así que Spurgeon fue dirigido, y sus amigos, fue dirigido por puntos de vista. Él dijo, no quiero saber del Dios de Armenia o armenianismo. A los 40 años, él realmente tuvo que reconsiderar sus posiciones. Él dijo, voy a predicar el evangelio. El gran despertar, y el primero y el segundo. ¿Podemos detenernos en ese término un momento? Claro. El evangelismo, de acuerdo a los calvinistas, y es que tengo la razón, hermanos, es que nosotros despertamos a ese individuo a la verdad del hecho de que han sido escogidos. Entonces, el gran despertar es evangelismo, con el propósito de hacer que esa persona que ha sido escogida a ese momento del despertar del conocimiento de lo que es que Dios ha escogido para ellos. Jonathan, usted estaba tratando de decir algo. Sí, yo iba a presentar ese punto de que cuando yo fui a mi primera universidad secular en esa área, allí no había iglesias buenas pentecostales, así que si yo quería ir a la iglesia, era una iglesia bautista. Y eran personas muy especiales, algunos calvinistas, ¿no? Algunos creían esa doctrina, pero me aceptaron con brazos abiertos. Pero lo que vi en ellos era esa hambre de evangelizar, pero lo veían cara a cara, como usted lo dijo. Es salir a aquellos que han sido llamados y exponer a aquellos que viven casualmente, ¿no? Y es lo que trataban de hacer. Y una vez más, esa idea vuelve a una persona, por ejemplo, que va a la iglesia y de alguna manera... Sí, así es. Pero, ¿cómo sabrían quién es quién? Bueno... Una manera es que si, por ejemplo, cuando decimos una persona que se aparta de Dios, su respuesta a eso, lo explican, eso los expuesto porque no hubiesen escogido una persona así. Pero los que no todos se alejan. En el evangelismo, yo me imagino que ellos predican un mensaje de salvación, y los que respondan para dar su vida a Cristo son los que han sido despertados.
y escogidos, y los que no, bueno, entonces eso está revelando que ellos no han sido elegidos. Aquellos que ministran volverían a Romanos capítulo 10, donde dice, ¿y cómo podemos ser salvos si no escuchan? ¿Y cómo van a escuchar sin un predicador? Entonces ellos creen, yo fui llamado a hacer esto desde antes de la fundación de la tierra. Lo que hago es obedecer el llamado de Dios sobre nuestras vidas. Si usted llega a leer el sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, no es un mensaje sensible al buscador, es un llamado a arrepentimiento, es un llamado a santidad y es un llamado, ahora ya sea que su método o teología estaba al 100%, no podemos negar el impacto del primer gran despertar, así que los bares, las cantinas, los prostíbulos, todo estaba cerrando. Él fue grandemente usado. Finney fue el que popularizó el llamado al altar. Finney comenzó a usar el llamado al altar como una respuesta para la abolición de la esclavitud, para que la gente que quería unirse al movimiento de abolición llegar, y con el tiempo terminó siendo un llamado para la salvación o ser despertado. Así que es un concepto un poco extraño, pero algunos de los avivamientos más grandes de la historia estadounidense, algunos de los momentos más grandes del evangelismo fueron encabezados o dirigidos por predicadores calvinistas, pero son están en diferentes niveles, como el hermano Larson lo ha dicho. Algunos calvinistas hoy dicen: yo no soy calvinista de 5 puntos, sino de 4 puntos, porque a ellos se les dificulta bastante la expiación limitada, como a mí. Eso para mí, miren, algunos calvinistas el día de hoy parece como que son más calvinistas que Jonathan o que Juan Calvino, y algunos calvinistas el día de hoy son bastante parecidos a Spurgeon y también muy evangélicos, porque entendamos que el evangelismo o el área de la iglesia evangélica era necesariamente no tanto pentecostales, pero estaban en comunión con los evangélicos por causa de que esas teologías evangélicas creen en la inherencia y la infalibilidad de la Escritura, creyendo en el bautismo en agua como una ordenanza, creyendo en la Santa Cena como una ordenanza. Todas esas cosas que de hecho se originaron en la iglesia de la Reforma. Creo que es muy importante también que establezcamos esta verdad, que una verdad bíblica no se mantiene por la perfección de aquellos que la proyectan, porque si usted hace eso, entonces usted puede descartar a todo el mundo. Nuestra línea de arminianismo y nuestra línea, regresándonos al Pentecostés, virtiéndolo a los 1800 y 1900 de la santidad pentecostal, y si regresamos hasta las primeras obras originales de Wesley y del metodismo, vamos a encontrar a personas que dijeron cosas o hicieron cosas que el día de hoy podríamos ver como nada, pero en el plan de Dios, hermanos Swagger, ellos como Jacob fueron utilizados hasta cierto límite y habilidad de traernos verdad y para poder avanzarnos. Usted mencionó a Lutero y un legado bastante difícil, pero fue este hombre el que comenzó esta reforma protestante, así que no podemos echar fuera la reforma porque hay inconsistencias en la humanidad y no importa qué es lo que usted estudie, sea calvino, reformado, pentecostal, santidad, metodismo, si usted acepta o rechaza teología basándose en la perfección de la persona presentando la teología, todos estamos en problemas. Tenemos que regresar a esto. Nuestra decisión siempre se regresa a la palabra y nuestro mejor esfuerzo de entenderlo y nuestro mejor esfuerzo para poder declararlo. Así es. Otra realidad es que hay muy pocas personas que de hecho 100% son calvinistas o 100% arminianistas. Los dos grupos están de acuerdo en ciertas áreas. Por ejemplo, cuando la doctrina de Dios, ellos están de acuerdo sobre la Trinidad. Ellos estuvieron de acuerdo de que la Biblia, palabra de Dios, ¿no? Pero, entonces hay algunos puntos de acuerdos, ¿no? Y también estamos de acuerdo que la única expiación es el sacrificio de Cristo. Ahora, lo que eso significa
aunque la única manera de salvación es a través de Jesús. Y la expiación sustitutiva plenaria es el punto de vista correcto, porque habían muchos puntos de vista y la propiciación de los pecados y todo este sacrificio por expiación y sustitución que Cristo hizo. Se explió acerca del plan, esa expiación por ser propicio de nuestros pecados. Cuando hablamos de los elegidos o predestinación, nosotros en un sentido sí creemos en algo, no en alguna persona, sino en algo que fue predestinado, ¿no? El plan de Dios. Y el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, ese cordero había sido inmolado. Sí. Dios siempre tenía en su mente que su Hijo entregaría su vida por la mayor parte de su creación. Y en ese plan, allí está, como usted mencionó a Faraón anteriormente, sí. También está el rechazo. Cuando usted rechaza el plan, es edificado porque su corazón sería endurecido, sí. y ese espiral vuelve otra vez. ¿Y por qué? ¿Para qué? Para que sea parte del plan. Todo habla del plan de Dios como salvación. Era destinado, alteramos a través de la historia de la humanidad y sigue todavía. Y aún vemos dentro del plan podemos ver que Dios trabaja con el libre albedrío de la humanidad en su soberanía, llevando a cabo ese plan, comenzando a hacerlo. Ese es ese conocimiento divino que el hermano Swagger resalta en las notas aquí. Y yo quiero decir rápidamente, yo soy egresado, tengo 3 títulos de una institución pentecostal o pentecostés. Yo me gradué del Seminario Bautista en Kentucky. Jonathan es un doctor de economía en una universidad de Liberty. No quiere decir que Jonathan y yo estemos aceptando la teología bautista. 100% somos pentecostales, pero yo prefiero estar en un lugar que enfatiza la infalibilidad de la Biblia y podemos estar tal vez en desacuerdo con la interpretación, porque muchos seminarios en nuestro mundo, pentecostales, bautistas, evangélicos, no lo hacen. Así que si podemos mostrar lo que hemos mostrado, mi esposa es una estudiante de doctorado y no quiere decir que eso es lo que afirmarnos, pero ellos saben 100% que ella es pentecostés. Ellas saben lo que ella hace, donde ella trabaja. El Seminario Bautista del Sur, cuando yo estaba en mi doctorado, ellos estaban muy emocionados de que yo estaba aquí en este ministerio. Hasta me dijeron que habían visto la programación, y estoy hablando que son profesores reformados, así que han visto la cadena Sun Life y han visto el ministerio y no estaban más que agradecidos y eran motivantes para mí en lo académico. Así que creo que en lugar de ser adversario, y yo quiero, hermanos, invitar a los hermanos para que vean esta programación, porque yo creo que muchos aceptarían el mensaje de la cruz. Sí, así es. Porque se edifica el mismo punto de pensamiento que los pentecostales, que tenemos que volver a la cruz, porque nosotros ponemos nuestra santificación y el bautismo con el Espíritu Santo y no era el lugar correcto para poner el blanco de nuestra fe. Tenemos que volver a la cruz. Sí, correcto. Usted puede hablar en lenguas todos los días de su vida y aún no tener victoria en su vida. Y esa información, usted mencionó esto, hermano Swagger, usted a lo largo de los años, estos 40 años que yo he estado aquí, usted ha sido un estudiante ávido de Kenneth Wuest, y Kenneth Wuest vino de la línea reformada, la línea calvinista, y una vez más habían cosas que debíamos aprender de él, y usted aprecia mucho, yo sé, de la información que él le dio a usted relativamente a abrir la información acerca de la naturaleza pecaminosa y todo eso que usted leyó. Toda persona que conoce la palabra de Dios, yo creo que así son. El doctor Bernard Rossi, iba a mencionarlo a él. Excelente. Un verdadero erudito griego y una persona que era un experto en el lenguaje griego. Él dijo esto acerca de la predestinación. Y yo siempre lo he repetido. Él fue presidente del Instituto Bíblico a principios de los 90.
Él dijo que Dios no predestina a quién, predestinó el Wow. qué. Ok. Y ese es el plan. Entonces, Dios ha predestinado que cada uno que acepte el plan pueda ser transformado y conformado a la imagen Eso de es, Jesucristo, eso es. que es lo que Dios ha predestinado. LSU va a tener un equipo de fútbol, está predestinado. ¿Quién va a jugar allí? Eso es otra cosa. Exacto, el plan y el individuo tiene ese libre albedrío. Creo que cada vez lo que he notado, y esto es algo que no tuve que buscar en el griego para verlo, cuando encontramos la palabra predestinada, que yo creo que cada vez está asociada con un beneficio que el creyente recibirá una vez aceptado a Cristo. No lo vemos, esa palabra señalando a la persona a estar predestinada a la salvación, sino predestinada a vivir algo único y especial en su salvación, donde ellos caminan, ¿no? Y avanzan. Recordemos que todos venimos de familias en particulares que nos han entrenado y la escolaridad nos enseña mucho, hermano Swagger, sobre la suposición, queriendo decir que nuestra mente ya está inclinada hacia cierta dirección. Entonces, una persona que ha sido levantada o que ha sido criada en una atmósfera calvinista, llegan a este pasaje que estamos leyendo, que el propósito de Dios, de acuerdo a la elección, conforme a la elección permaneciera, y bueno, inmediatamente la suposición es, bueno, ese es un ejemplo de la elección Sí. o de la expiación limitada. Dios escoge a alguien y niega a otra persona y no le da la salvación. Entonces todos tenemos en nosotros. Pero yo creo que de hecho es una apelación por su amor por la palabra, porque si llevamos este texto y otros como este a su contexto, encontraremos que está diciendo otra cosa. Y una vez más, si nosotros vemos el texto, lo que nos dice es que Israel cometió el mismo error que Esaú, y si la iglesia tiene cuidado, esto es lo que va a Sí. suceder. Y ese es el propósito de Romanos 9, 10 y Así 11. es. Realmente no está allí para darnos Ese la argumento, soberanía de algo así. Dios, sino que está ahí para advertirle a la iglesia, y esto en mis enseñanzas siempre he utilizado esta sección y la he declarado como una advertencia para la iglesia de no hacer lo que Israel hizo, Así es. sino recibir la palabra de Dios, tenerla disponible y luego no escudriñar su propósito y significado y entendimiento correcto y luego rechazar lo que Dios tiene en el plan. No hagan eso. Y el día de hoy, hermano Swagger, en la iglesia en general me entristece decir que muchos protestantes han hecho exactamente lo que Israel ha hecho. A lo largo de los años nosotros tenemos la palabra de Dios disponible para nosotros, probablemente hoy más que nunca antes en la historia de la humanidad. Más información sobre las redes sociales. Las Biblias están en nuestro teléfono, en nuestros iPads, tenemos más acceso a más material que nunca antes y vivimos en una era, en una edad que está rechazando la verdad. Así que busque su Biblia de estudio del expositor ahora mismo. Porque luego en unos cuantos versículos después estamos hablando, por ejemplo, el día de hoy, de cómo Esaú y Jacob representan la naturaleza pecaminosa y la naturaleza del espíritu, el mayor sirviendo al menor. Estamos hablando de eso en sus notas y de lo que esto significa, y creo que esta es una imagen, un ejemplo que vamos a llegar a esto y que vamos a poder ver en el versículo 12 lo que 12. representa. Podremos ver ese tipo y sombra allí, así que 100% espero que continuemos teniendo a gente reformada y bautista que sintonice y que platique con nosotros y que podamos tener ese puente edificado, porque sí tenemos que aprender cosas de los dos, uno del otro. Cuando Charles Stanley. estuve en el funeral de Iba a mencionarlo Charles yo. Stanley, allí habían cientos y cientos presentes, tal vez podría decir que miles. Y tantos de estos predicadores bautistas se me acercaron y me decían: no nos perdemos la programación, vemos la programación, somos fieles en verlo. Y yo aprecié esos comentarios Sí. en gran manera, ¿no? Y no podía yo dejarlo eso atrás. Creo que una de las cosas que no se puede negar aquí en este programa específicamente y en la predicación, etcétera, es que hay un deseo de todo aquel para serle fiel al texto, y eso es algo muy atractivo para la iglesia en general, que está tratando de ser honesta en cuanto a su relación con Dios. Así es. Sí, el doctor Stanley estuvo aquí a final de los 80s, a principios de los 90s, no recuerdo exactamente, pero estuvo aquí un servicio
en el Instituto Bíblico y él se levantó y estaba predicando en el servicio de capilla y él dijo, bueno, acabo de escribir un nuevo libro sobre la seguridad incondicional eterna, pero estoy seguro que ustedes no quieren que yo hable de eso. Y luego él comenzó a predicar un maravilloso servicio para el cuerpo de Cristo. Y ese es el tipo de cosas que yo creo que, bueno, con las que yo me quiero asociar. Yo quiero tener la actitud de que estoy en desacuerdo con usted y voy a ser fuerte en mi fe o en lo que yo creo. Pero sí tengo cosas que compartimos y si Jesús se comparte, hermano Swagger, eso es lo principal. Ese es el punto de partida. Queremos ser bíblicos, pero ese es el punto de partida para mí. Nosotros estuvimos en Washington, no recuerdo para qué, y estuvimos en la terminal listos para partir. Y me dijeron que tenía una llamada. Y yo pregunté, bueno, ¿quién es? Me dijeron, bueno, no lo sabemos. Y era el doctor Stanley que me estaba llamando. Y tenían a alguien en la línea. Y bueno, si usted puede, por favor, pasar por Atlanta de camino a Baton Rouge. Y así el doctor Stanley puede irse con usted. Usted puede llevarlo en su avión. Y yo le dije, claro que sí. Bueno, entonces creo que lo enviaron. No recuerdo cómo llegó donde estábamos. Pero unas 3 horas nosotros hablamos de la palabra. Sí. Y este hombre estuvimos en desacuerdo en ciertas cosas, pero tenía un espíritu precioso. Fue testificado, y yo sé que tenemos que cerrar ya, pero en ese servicio, uno de los señores que lo conocía bien en sus últimos años dijo que el doctor Stanley hacía ese viaje hacia sus oficinas en Atlanta y que su música que él escuchaba en su auto, especialmente él pasó por dificultades al final de su vida, cosas muy difíciles y quebrantadoras, y él dijo que fue su música que lo ayudó. Así que ese es el cuerpo de Cristo, ayudándose unos a otros, llevando nuestros dones, haciéndolos disponibles para los demás. Eso es lo que debemos ser, aun si estamos en desacuerdo en ciertas cosas. Se nos ha terminado el tiempo y creo que se han dicho cosas hoy que eran necesarias y se dijeron de la manera correcta, en el espíritu correcto. Y yo pues oro que tomen lugar en su corazón y que usted se acerque más al Espíritu de Dios. Les amamos, no se pierdan la próxima programación. Gracias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.